Ven conmigo al libro de Amós. Amós. Algunos dicen Amós. ¿Esto qué es? El profeta Amós. Ven conmigo. Si conoces el libro de Joel o el libro de Jonás, pues por ahí entre medio de ellos está, en los profetas menores, los últimos del Antiguo Testamento. Amén. El libro de Amós. Y vamos a leer dos versículos que hay aquí. Me gustaría, baja un poquito el micro, me lo noto fuerte, que luego me dan espasmos y chillo y se pone el micro echando humo. Amós capítulo 8. Ven conmigo, capítulo 8, versículo 11. Algunos a lo mejor este libro lo han pasado por alto, ni se lo han leído, porque dicen, no, pero esto que está más guapo la historia de Moisés, el Nuevo Testamento. Pero la Biblia toda es palabra de Dios. Y vamos a leer estos dos versículos que nos hablan, es lo que quiero hablar en esta tarde, de que la palabra de Dios es un tesoro y tiene poder y es vida. Y si tú no le das valor a la palabra de Dios, es imposible que vivas una vida cristiana. Para vivir la vida cristiana hay que darle a la palabra de Dios el lugar que merece y llenarse de ella, porque ella es la que cambia todo por dentro. Amén. Amós capítulo 8 versículo 11. Vamos a leer la palabra. Dice así: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Amén. Quiero que cierres tus ojos y presentes tu vida delante del Señor y presentes la mía, para que sea el Señor el que hable y no añada nada mío yo, sino que sea todo de parte de Él. Amén. Cierra tus ojos, por favor, y voy a pedir ¿a quién? Mi hermano Moisés. Moisés, presenta esta palabra delante del Señor. Amén. Bueno, el profeta Amós, quiero ponernos un poquito en contexto, darme 5 minutitos para saber de qué estamos hablando. Y entonces después nos metemos en la palabra. Sabéis, estamos en los tiempos de Israel antes de Jesús, en los tiempos, unos cuantos años, 700, 800 años antes, donde el reino de Israel ha sido dividido. Sabéis que Israel en un momento dado se dividió y quedó el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte cayó antes porque se perdió, se corrompió, y el reino del sur se le llamó Judá. Y este reino también cayó después con Babilonia, con Nabucodonosor, pero un tiempo después, duró durante un tiempo obedeciendo la palabra. Pero los dos al final se corrompieron. Este tiempo, Amós es de Judá, pero Dios lo llama a predicar el evangelio al reino del norte, a Israel. Y le llama a predicar la palabra trayendo advertencia a un pueblo rebelde, juicio, hablándoles de que están perdidos, de que están haciendo las cosas mal, de que no están adorando a Dios y que por eso Dios traerá juicio sobre ellos. La palabra que Dios sobre todo habla a través de Amós, que es un pastor de ovejas y de bueyes, y también se dedicaba a cultivar frutos de los árboles sicomoros, y se le llama, no te rías, pero se le llama en la palabra el profeta boyero. Aleluya, boyero se llama. ¿Sabes por qué? Porque cuidaba bueyes. Que no pienso otra cosa. Aleluya. Cuidaba bueyes y se le llama profeta boyero. Pero este pastor humilde, que ni siquiera se autodenominaba profeta, lo fue, pero él no quería denominarse de esta manera, no quería ese cargo ni ese título, hizo dos grandes advertencias al pueblo de Dios. Dos grandes pecados son los que señalaba. El primer pecado que señalaba más grande era que le decía al pueblo que tenían una adoración falsificada, una adoración que estaba llena de formas y de rituales, pero que no había espíritu ni presencia, que estaba llena
de profesionalismo, de cómo hacer los sacrificios, de cómo presentar los animales, de cómo adorar y entrar al templo, pero no había espíritu, no había presencia. Se había caído en la religiosidad. Era el primer gran pecado que señala Amós al pueblo de Israel. Y el segundo gran pecado tiene que ver como consecuencia de esta adoración falsificada. El segundo gran pecado es que el estilo de vida de cada uno de los del pueblo era un estilo de vida alejado de la palabra de Dios. Un estilo de vida donde la gente vivía de apariencia, donde la gente mentía continuamente y usaba la hipocresía, donde guardaba rencor y odio y no perdonaba, donde tenían negocios raros, donde tenían falta de carga por la obra de Dios. Son los dos grandes pecados que Amós señaló al pueblo de Israel. Quiero que vengas conmigo a entender que hay 3 puntos que tú tienes que entender en esta palabra. Di conmigo: palabra de Dios, adoración verdadera, vida cambiada. La palabra de Dios con una adoración de verdad y la presencia de Dios produce un cambio en las vidas. ¿Qué le pasó a este pueblo? El pueblo de Dios, desde el rey y los sacerdotes, el rey empezó a buscar otros ídolos, de tal manera que la palabra de Dios quedó aparcada a un lado y empezaron a desobedecer la palabra. Al empezar a desobedecer la palabra, empiezan a perder la dirección de Dios y por lo tanto la adoración se vuelve profesional. Y la adoración se vuelve en rituales y formas, pero no hay presencia de Dios, porque no se le da a la palabra de Dios su lugar. Y eso provoca que la gente va como quiere viviendo. Cuando no hay dirección de la palabra, la gente vive como quiere. Pero no solamente fuera de la iglesia, dentro de la iglesia también. Porque hoy se repiten los mismos 2 errores que Amós hablaba al pueblo. Hoy ya no voy a hablar de la gente de afuera porque estoy hablando a gente de la iglesia. Voy a hablar a los que están aquí, a los que son cristianos. Hoy se repiten estos 2 errores donde hay adoraciones falsificadas dentro de la iglesia. Y donde hay vidas que no están dando testimonio en las calles, ni en su casa, ni en su familia. ¿Por qué? Porque se ha aparcado la palabra de Dios y se vive en una religiosidad donde la gente, la única palabra de Dios que come es en el ratito que va al culto y lo que el pastor predica, pero no comen en sus casas de la palabra de Dios. Cuando no comemos de la palabra de Dios, cuando no le damos a Dios la importancia que tiene su palabra, nuestras vidas se pierden, se desvían. La adoración se vuelve profesional. ¿Y a qué me refiero con esto? Sí, que ya no hay adoración en espíritu y en verdad en muchos. Que hay una adoración superficial, que levantan las manos y adoran y cierran los ojos y cantan, pero siguen actuando de la misma manera en sus vidas cuando salen fuera. No hay una adoración verdadera como templo de Dios en la que damos testimonio sin importar quién está delante. La adoración se ha falsificado de que hemos aprendido las formas, hemos aprendido los rituales. Hay que venir al culto a las 7:30, hay que sentarse, ahora presentamos el culto, hay que tocar las palmas, hay que cerrar los ojos y adorar, luego viene la ofrenda, luego viene la palabra y nos vamos para la casa. Ritual, formas, pero hay algunos que no sienten la presencia, que no hay espíritu. Es una adoración falsificada. Algunos conscientes, otros inconscientemente. ¿Pero por qué? Di conmigo: porque no le damos a la palabra su valor. Di conmigo: la palabra no le damos el valor que tiene. No se lo damos. Si tú no buscas al Señor en tu casa, es mentira que tú puedas hacer una adoración verdadera aquí. A lo mejor algún día entras, te toca el Señor, pero normalmente harás una adoración superficial, con formas de adorador, con maneras de adorador, pero sin espíritu. Porque si no estás lleno de Dios en tu casa, no eres capaz de entrar en Dios. Necesitas demasiado tiempo y necesitas un ambiente muy especial para entrar. Por eso hay gente que en la adoración nada más que mira las paredes. Por eso hay gente que en la adoración cierra los ojos y algunos hasta se duermen, fuera del cansancio que tenga. Por eso hay gente que viene a los cultos y está en la palabra y hasta le dice hola, le dice su nombre, se pega un susto porque está con la mente en otro sitio.
Por eso hay gente que viene a adorar y está esperando que venga a ver cuándo acaba la adoración, a ver cuándo viene la palabra. Hoy quién predica, el pastor tarda un poco más, hoy saldré un poco más tarde. Adoración superficial. Hoy se repite eso. Claro, si no hay palabra ni hay adoración verdadera, cada uno en su casa vive como quiere. Las apariencias se empiezan a mover, la hipocresía, intentar mostrar algo que no eres. Vas a tu casa y si alguien te pisa el pie no te importa odiar y mantenerte odiando a la persona sin mirarle ni saludarle. Cuando dice la palabra que si tienes algo contra tu hermano tienes que acercarte y pedir perdón y sanar la relación. Vienes al culto y vives de formas y de apariencia y espiritualmente nos abandonamos. Y todo esto es consecuencia de dejar la palabra a un lado. Te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Te acuerdas de Uza y Obed-edom? Uza llevaban el arca del pacto. El arca del pacto era la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo y el arca del pacto la llevaban, y dice que David decidió traer la presencia y dice que la trajo en carros nuevos, en carros de oro. Dijo, la vamos a traer en carros porque lo merece la presencia de Dios, con todas sus buenas intenciones. Y llega un momento que al llevarla en esos carros, hay un momento donde parece que hay un bache o alguna cosa y el arca se tumba un poco y Uza, que venía de una familia de sacerdotes, asoma la mano, aguanta el arca para que no se caiga y se muere al momento. ¿Cómo se muere Uza? Si ha tenido una buena intención de aguantar el arca que se caía. Pero escúchame, cogieron miedo y dijeron, bueno, no puede ser, esto puede traer muerte, la presencia de Dios, que se quede en alguna casa por aquí. Y se quedó en la casa de un hombre llamado Obed-edom. Y dice que durante días estuvo el arca allí y dice que los hijos, la mujer, el padre, el trabajo, la economía, el hogar, la paz, todo iba perfecto porque la presencia de Dios traía bendición. La gente dice, Obed-edom, ¿cómo puede ser? Resulta que Uza tocó el arca, que fue una buena intención para que no se cayera, y murió, y a ti te está bendiciendo. No sé si Obed-edom daría explicaciones o no, pero habría alguien por allí listo y espabilado que debería decir, esperar, yo ya he entendido por qué pasa esto. ¿Sabes por qué pasa? ¿Por qué? No lo entiendo. Si Uza intenta salvar el arca, ¿por qué muere? Muere porque no existen las buenas intenciones dentro del desorden y la desobediencia. Es mentira. Uza venía de una familia sacerdotal y los sacerdotes habían tenido palabra de Dios años anterior donde decía, el arca del pacto no la llevaréis en carros, la llevaréis en los hombros. En carros se puede caer y provocáis cosas, no. Quiero que se sacrifique la gente en llevar la presencia. La llevaréis en los hombros. Y tú dices, entonces, ¿qué pasa? ¿Uza tiene culpa de eso? Uza es cómplice. Él sabe la verdad. La verdad de la palabra es no en carros, sino en hombros. Y Uza lo sabe, pero aunque lo sabe, hace que vaya en carros la palabra. Y él está ahí. Y la buena intención es que no se caiga el arca. Y Dios dice, ¿de qué te vale desobedecerme en la palabra y luego tener buenas intenciones en un contexto de desobediencia? No me vale. Yo lo que quiero es obediencia. Si tienes un buen corazón, una buena forma, oras muy bien y tienes buenas intenciones, pero dentro de la desobediencia, todo lo que hay dentro de la desobediencia acaba en maldición. ¿Por qué muere Uza? Porque desobedece la palabra, y cuando no hay palabra, aun las buenas intenciones se vuelven superficiales. La adoración es falsificada y es entonces cuando trae juicio. Pero Obed-edom es alguien que respeta la presencia, es alguien que la guarda en su casa y la presencia bendice cada rincón de su hogar. No se puede venir a la iglesia de cualquier manera, no se puede vivir el evangelio de cualquier manera, no se puede llamar cristiano cualquier persona. Hay que obedecer la palabra de Dios. Pastor, yo intento obedecerla, pero Dios sabe todo. Dios es amor. Escuchad, todos estamos en un proceso donde hay errores, donde intentamos obedecer y nos la pegamos. Todos.
Todos. Hasta que estemos con el Señor, todos. Pero ¿qué es lo que pide Dios de ti y de mí? 1, que pongas atención a su palabra. 2, que la escuches y medites en ella. Y 3, que con esfuerzo, con entrega, intentes aplicarla a tu día a día. Te cuesta más, te cuesta menos, pero Dios ve el esfuerzo de intentar cambiar. Lo que Dios no quiere es que te diga: mira, iglesia, robar es pecado y condena. Y que tú entiendas que robar es pecado y te vayas conscientemente a robar. Entonces tú no estás teniendo buenas intenciones, tú no estás obedeciendo la palabra. No, pero yo vengo aquí, pastor, y luego lloro al Señor y le digo que me perdone, y Dios te manda más para allá. No escucha tu oración. ¿Por qué? Porque conscientemente vas a hacer algo que sabes que no se puede hacer. Errores tendremos, pero cada día hay que intentar obedecer más la palabra. Haremos cosas difíciles que cambiaremos y tardaremos tiempo, sí, pero hay cosas que se tienen que cortar al instante. Hay cosas que cuando uno sabe la verdad tiene que tomar la decisión de dejarlo. Pastor, ¿puedo ir a la discoteca? ¿Dónde vas de juerga? ¿Dónde vas a la discoteca? Con drogas, con mujeres, con alcohol. No es tu lugar. Y tú te vas a escondidas. Y tú te vas porque hay un amigo que te quiere llevar. Eres un hipócrita. No quieras luego que Dios te bendiga. Estás haciéndolo conscientemente. Pero pastor, yo vine el domingo con lágrimas y quiero que el Señor me perdone. Habrá perdón si hay arrepentimiento. ¿Saben lo que es arrepentimiento? Ya no lo vas a hacer más. Ya no vas a ir otra vez. Porque sabes que a mi Dios no le agrada eso. El ejemplo de Uza y Obed-edom me deja claro que la presencia de Dios actúa de una manera o de otra según la actitud que yo tengo ante la palabra de Dios. Si la palabra de Dios la obedezco, Dios me bendice. Y tú dices, pero es un poco duro el Señor. ¿Qué va? Dios es un Dios de amor, ¿eh? Lo que pasa es que no puede permitir que cualquiera se llame hijo de Dios y haga las cosas de cualquier manera. Él ya dijo en Deuteronomio capítulo 11, señores, el que quiera bendición, que obedezca la palabra. Y el que quiera maldición, que la desobedezca. El que la desobedezca tendrá maldición. ¿Pero por qué? ¿Cómo que pero por qué? Porque lo natural es que lo que siembras recoges. Tú y yo ya estamos en maldición. Tú y yo ya estamos en una situación de juicio. Pero obedeciendo la palabra podemos salir de ese pozo. Aceptando a Jesús podemos salir a la salvación naciendo de nuevo. Pero cuando nosotros vivimos nuestra vida a nuestra manera, viene solamente de forma natural lo malo, lo que hemos sembrado, lo que hemos dado. Es normal. Pero aquí es donde nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es imprescindible para marcar la diferencia en los cristianos. Escúchame bien, no conozco ningún cristiano maduro que haya tomado decisiones fuertes, que está ahí, que haya dejado la palabra de lado. Puede leerse más, puede leerse menos, puede profundizar más, puede profundizar menos, pero sin la palabra de Dios tú no puedes crecer, no puedes. Y tú dices, ¿seré yo uno de esos religiosos o no? Todos tenemos tics de religiosidad. Por ejemplo, ¿a que tienes Biblias en tu casa? ¿Cuánto la tocas? ¿Cuánto la abres? ¿Cuánto la lees? ¿Cuánto? Una vez cada... Cuando tengo que mirar algo para refutar al pastor y decirle que eso no es así. Una vez cada... ¿Cuánto buscas tú de la palabra de Dios? ¿Cuánto? ¿Tú no sabes que un cristiano debería buscar de la palabra de Dios todos los días? Un cristiano tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es para mi vida lo que yo necesito para que tenga crecimiento. Mira lo que dice la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para hacer miles de cosas a fin de que el hombre sea maduro y preparado para servir para toda buena obra. Sin la palabra de Dios no creces. Voy a ir a todos los cultos, a todas las vigilias, voy a ir a todas las cosas para que yo me quedo con todo lo que Dios dice a través del pastor. El pastor te comparte aquí una palabra de la cual algunos se llevan el 10% a su casa. La mayoría se te olvida. Algunos viven la emoción aquí de la palabra. Alguien dijo una vez que algunos predican la palabra como un té hirviendo. ¿Sabes cómo un té hirviendo? Un té que te pone caliente el alma y te apasiona en el momento, pero que no te nutre el espíritu para nada. Un té te calienta, un té te da calentón en el momento, pero no te nutre el cuerpo para nada. Hay gente que predica la palabra y ve la palabra de esta manera. ¡Ay, qué bien hoy el pastor me ha hecho! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, gloria a Dios! Pero no te ha dado crecimiento ni te ha dado nada. La palabra de Dios debe ser predicada no para ganar fama a nadie, no para que nadie se vanaglorie, no para que nadie compita que yo sé más que tú ni tú del otro. La palabra de Dios tiene que ser predicada para que la gente crezca, para que la gente se nutra, para que la gloria se la lleve Dios, para que la gente escuche el mensaje que marca la diferencia, que rompe cadenas, que es como espada, que a donde no llego yo llega la palabra, porque la exposición de la palabra alumbra. Qué pena cuando yo sé un poco más que tú y me quiero hacer más que tú porque sé más que tú. Eso es hipocresía. El que más sabe y más tiene que ayudar al que menos sabe y menos tiene. En el momento que intento pasar por encima tuyo, no tengo una adoración verdadera. ¿Qué va? No he conocido a Dios. ¿Quién tiene más que Dios aquí? Nadie. ¿Y qué hace Dios constantemente contigo y conmigo? Intentar humillarse constantemente para buscarte, para buscarme, para darme la oportunidad de poder estar bien. Él se humilla para poder levantarte. ¿Y nosotros qué hacemos? Como el diablo, queremos estar por encima de los demás. Dile al de al lado, la palabra de Dios ni se compra ni se vende. Vamos entrando un poco más. La palabra de Dios es importante para tu vida y mi vida para crecer. Sí. Pero la palabra de Dios también me produce una responsabilidad de llevarla a los demás para que otros también crezcan. Mateo 28, id y predicad el evangelio a toda criatura. Predicar y enseñarles lo que yo os he enseñado. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Sabes qué quiere Dios de ti? Que no seas toda la vida un bebé espiritual que estés llorando. Ven, que me duele la ceja, pastor. Ven corriendo. Ven, pastor, mira que este me ha dicho esto y ahora me duele mucho y ya no tengo ganas de adorar. Ya no vengo más a la iglesia porque me ando dañado. No quiere ser el Señor. Qué pena estar 40, 30, 50 años en una iglesia para intentar ser un buen cristiano. Qué pena, señores. La pena es de que un buen cristiano se va trabajando en el día a día, pero ha tomado la decisión de ser alguien que con dominio propio intenta luchar, no para luchar por su salvación solo, sino para ayudar a Dios a ganar almas para su reino. Esto no se trata solo de ti. Voy a intentar llegar de aquí 60 años y salvarme como pueda. Voy a intentar llamar a quien sea y que todos me ayuden a mí a ser salvo. No, la salvación la tienes cuando te has arrepentido. Ahora lo que tienes que hacer es guardarla con temor y temblor. ¿Qué hace alguien cuando tiene temor a Dios? Sirve a Dios. Dice, heme aquí, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿A quién puedo servir? Esta gente no tiene la palabra, yo la tengo, la voy a llevar para que conozcan al Dios verdadero, al único, al sublime, al Rey de Reyes y Señor de Señores. No se trata solo de ti. ¿Qué haces tú por los demás? Toda la vida todo el mundo tiene que estar para ti, para que te salves tú. Hemos venido al ejército de Dios.
Y tenemos que pelear para ayudar a otros. Porque a Dios le ha dado la gana. Escucha bien este versículo. A Dios le ha dado la gana que en este proceso de salvación de almas tú y yo tengamos un papel importante. Él podría hacerlo, pero ha querido hacerlo contigo y conmigo. Y dice la palabra en 2 de Corintios 5:20: somos embajadores en nombre de Cristo. Por favor, escuchar esto, escuchar este versículo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y dice Pablo: como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase intentar salvar a perdidos a través de ti, y te toca. Háblale, háblale. Imagínate, ven Isabel. Imagínate Isabel en el metro, Isabel en el trabajo, Isabel en la familia. ¿Y quién es el que da la salvación? Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. ¿Quién es el que guarda las vidas? ¿Quién es el que le convence? ¿Quién es el que les trata? El Espíritu Santo, Dios. Pero lo hace a través de ti y de mí. Y la Isabel le pone: si ella está un poco sensible en oración y buscando de la palabra, está un poquito conectada con Dios. Y entonces ella es capaz de percibir la alarma de Dios, de decir: mira el paleo. Mira el paleo. Por favor, háblale de mí. Me necesita. Porque él conoce el corazón de él. Porque ha escuchado la oración del paleo decir: por favor, ven a mí, te necesito. Por fuera no lo vemos, por fuera muestra que no quiere. La Sara, el Ginés, pero nosotros que no sabemos lo que hay en nuestro interior, Dios empieza a mover los mecanismos. ¿Con quién? Pues con los suyos, con su cuerpo, y ruega por medio de nosotros: háblale, llévale mi palabra. Y nosotros, ¿qué decimos? ¿Cómo le voy a hablar? No me va a hacer caso. Si Dios te dice que lo hagas, Él ya está preparando el corazón. Si Dios te dice que lo hagas, es porque hay un propósito detrás. ¿Cuál es el problema? Gracias. El problema es que a veces nosotros no estamos en la presencia de Dios, ni leemos la palabra, entonces no estamos sensibles a la alerta de Dios. El Espíritu Santo ruega y dice: mira, háblale, que está preparado, que estoy preparando yo su corazón, pero no lo percibo, no lo entiendo, porque soy alguien superficial, que voy a los cultos pero no tengo contacto con Él, no reconozco su voz, no entiendo lo que quiere porque no leo la palabra. Pero cuando yo me empapo de esto, el Espíritu Santo empieza a hablarme, empieza a tratarme, su presencia me llena y empiezo a estar sensible y empiezas a sentir cosas que no pone el diablo, porque el diablo no pone que hables de la palabra a nadie, las pone Dios, no sale de ti, es Dios quien lo pone. Él es el que provoca salvación, Él es el que ha venido a llamarnos, Él es el que ha escogido, pero te necesita. Te necesita Dios. Doctrinalmente no te necesita. Dios no necesita de nadie. Teológicamente, técnicamente, Dios no necesita de nadie. Pero se ha autolimitado para esta tarea. Hacerlo a través de ti. A través de mí. Claro. ¿Qué pensáis vosotros de alguien que os encontráis en la calle? Que no ha sido una buena persona, que nadie ha hablado bien de él, que no tiene ningún parentesco con él, y lo coges y le pagas sus deudas y le das de comer y le das de dormir y le das todo lo que necesita para que estudie, para que se prepare, y luego pasan los años y tú le dices: mira, vamos a montar una empresa y yo a ti te voy a dar un lugar en la empresa, tienes que hacer esta tarea. ¿Qué pensaríamos después de dar años de nuestra vida por ese que no valía para nada? Que hemos dado todo sin nada, sin pedir nada a cambio. ¿No nos sentiríamos traicionados por él si él no hace lo que yo le pido en la empresa? ¿Si él me engaña? ¿Si él se toma mis directrices de cualquier manera? ¿Cómo me sentiría yo después de todo lo que he hecho por ti? Después de cuánto he hecho por tu vida, todavía no
¿Eres capaz de agradecérmelo de esta manera? ¿Y tú? ¿Y yo? Nos rescata, nos llama, no lo merecemos. Fallamos constantemente. Su misericordia cada día nos limpia con su gracia, con su sangre. Pero nos mete en su empresa de decir, quiero ganar almas, ¿vale? No es que quiera ganar dinero, quiero ganar almas. Pero lo voy a hacer a través de ti, ¿vale? Y tú y yo le traicionamos haciéndolo como nosotros queremos, a nuestra manera, como nosotros nos da la gana. ¿Crees que está bien delante de Dios que actuemos de esa manera? Por eso Dios nos tiene que decir a través de su palabra, señores, si no buscáis de la palabra, estáis perdidos. Si no buscáis de la palabra, no sabéis lo que quiero. Si no buscáis de la palabra, mi presencia no puede manifestarse en vosotros. Si no buscáis de la palabra, estáis rechazándome a mí mismo. Por lo tanto, estás rechazando también al Espíritu Santo. ¿Cómo vas a pedir al Espíritu Santo que se manifieste si no haces caso a mi palabra? La palabra es un tesoro y hay que guardarla en nuestro corazón, meditar en ella y aplicarla. ¿Le puedes decir al de al lado, por favor, hay que empezar a estudiar la palabra? ¿Sabes cuál es el objetivo de predicar la palabra? Te lo digo rápidamente. ¿Por qué tenemos que predicar la palabra? ¿Cuál es el objetivo cuando predicamos la palabra? ¿Que me reconozcan a mí? ¿Que me llamen para hacer campañas? Uno, para darle la gloria a Dios. Es la palabra de Dios. Cuando hay nuevos nacimientos, cuando hay gente que cambia, cuando hay matrimonios que cambian a través de la palabra, cuando hay familias que cambian, cuando hay enfermos que se sanan a través de la palabra, la gente mira a Dios y le estamos dando la gloria a Dios. Predicamos la palabra no para que tú te lleves la gloria, ni yo, se la tiene que llevar Él. Hoy puede gustarte la predicación o no. Te puede gustar más la del martes o no. Te puede gustar más la del domingo o no. Pero es que no se trata de mí. Yo no tengo aquí nada que ver. Yo solamente soy un mandado. Soy un canal. Esta palabra es de Él. Si te gusta, la recibes. Si no te gusta, le pides explicaciones a Dios después. Porque esta palabra es de Él. Yo aquí no pinto nada. No llames a Moisés, ni le des palmas a Moisés, ni le des gloria a Moisés. Moisés es un enviado que no pinta nada aquí. Soy como un vaso de barro que Él llena algo y yo me tengo que vaciar. Pero la gloria es para Dios. La palabra de Dios tiene que ser predicada para darle la gloria a Él. ¿Para qué más? Dos, para que la gente se salve. Juan 3:16, que dice, dio a su Hijo para que todos los que estaban perdidos fueran salvos. Juan capítulo 20, versículo 30, dice, y no se ha escrito todo en este libro, pero este libro ha sido puesto ¿para qué? Para que entendáis la verdad y entendiendo la verdad, creáis en Jesús y tengáis salvación. Acompáñame a Lucas 9, versículo 52. Dice la palabra, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Los samaritanos eran gente que se llevaban mal con los judíos. Dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Escúchame bien, nunca van a recibir a todos. Habrá gente que no te reciba. A Jesús se lo hicieron. Pero mira lo que dice la palabra. Viendo esto, los discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y entonces volviéndose él los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Me deja un momentillo que diga algo sobre esto? Si es necesario que quedes tú como tonto y pierdas para que se salven almas, hazlo.
Si es necesario que quedes tu orgullo retenido, es que yo lo hubiera cogido de la oreja. Si es necesario para salvar almas, hazlo. No hagamos nuestro mundillo de los salvos que somos mejor que los mundanos, porque no somos mejores. No. Los mundanos, pero ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Valgo yo más que otro que hay en la calle que no ha creído en Cristo? ¿Valgo yo más? Soy lo mismo, el mismo trapo de inmundicia y el mismo que lo hubiera desobedecido una y otra vez. Solamente que por gracia de Dios se ha fijado en mí, me ha llamado. Y yo, en vez de tener el orgullo de rechazar a los mundanos y de pisarlos y tenerlos por desprecio, en vez de eso, tengo que tener la humildad de decir, si yo soy como ellos, si Él me ha fijado en mí, yo tengo que predicarles la palabra a ellos para que también crean. Yo no la merecía y se fijó en mí, me la dieron. Ahora alguien vino a mí a dármela la palabra, alguien vino a mí y se acercó sin merecerlo yo. Ahora hay alguien en tu camino que tampoco la merece y tú tienes que acercarte y perder de ti para que otros sean salvos. Acuérdate, por favor, esto no es un reino donde hay competencia por el que más sabe. Esto no es un reino porque hay competencia bien quien le dan el cargo, a ver a quién le dan la responsabilidad, a ver a quién suben a la alabanza, a ver a quién ponen de pastor. Esto es lo que nos hemos creído cuando la adoración es falsificada y caemos en la religiosidad. Pero cuando se vuelve a la esencia, tenemos que recordar que estamos aquí para salvar almas, estamos aquí para perder y que gane Cristo. Estamos aquí para que no me aplaudan a mí, para que las almas entiendan que hay un Salvador, que yo era como ellos y Él vino a mi rescate y yo ahora soy un instrumento para predicar la palabra. Hoy estás aquí para llenarte de la palabra, pero ¿para qué? Para llevarla ahí fuera a los que no conocen. Para eso. ¿Para qué se predica la palabra? Para darle la gloria a Dios, para salvar almas. Y escúchame, Romanos 1:16 dice Pablo, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No le pongas límite. Tú predica. Ve fruto, sigue predicando. No ves fruto, sigue predicando. Porque tú solamente siembras. El Espíritu Santo es el que hace lo demás. Tú siembra. ¿Para qué se predica la palabra, pastor? La primera que he dicho, para darle la gloria a Dios. La segunda que he dicho, para que la gente sea salva. La tercera, para que los cristianos crezcan y maduren. Ven conmigo a Santiago 1:21. Y voy rápido, dame 10-15 minutos. Santiago 1:21 dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero mira, dice, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, porque os engañáis a vosotros mismos. ¿Hay alguien aquí que se quiere engañar a sí mismo? Yo quiero aprovechar el tiempo. Yo no quiero perderlo. Yo quiero aprovechar el tiempo. ¿Sabes por qué estoy en los cultos? Porque yo aprendo y puedo enseñar algo también a otros. Capacitar, perfeccionar. Porque quiero que contra más gente se perfeccione, más gente pueda conocer el Evangelio. Yo no quiero perder el tiempo. Si yo viera que venir aquí es perder el tiempo, no vendría. Pero quiero que entiendas que tú tienes que congregarte y estar de continuo. Porque si quieres que un medicamento funcione, te lo tienes que tomar todos los días. Y si quieres que algo funcione, tienes que hacerlo todos los días. Y si quieres que la dieta funcione, tienes que hacerlo todos los días. Y si quieres estar en el gimnasio, tienes que tener una continuidad. Y si quieres crecer en el espíritu, tienes que estar con una continuidad. Si no, no funciona.
¿Por qué hay gente que Dios no le cambia, que no cambia el hogar? ¿Por qué hay gente que Dios no le provoca las ganas de adorar? Que Dios no le pone ganas de buscarle. Porque son discontinuos, no le buscan de verdad. Ponte de verdad a buscar. Renuncia a tu forma de ver las cosas. Y di, Señor, lo que tengas que hacer, haz. Y ven continuamente a perfeccionarte. Y verás que Dios hace la obra. Porque no hay nadie más que Dios que tenga el deseo de que tú cambies y seas alguien bueno para Él, que Él pueda usar. ¿Sabes la pena que me da a veces? Que haya gente que esté escuchando y yo de aquí veo todas las caras. Y hay gente que está escuchando. Hay gente que se le ve pensando en la olla que ha dejado puesta. Hay otros que miran el reloj 50 veces. Otros van mirando el móvil continuamente. Otros miran como desafiantes, como diciendo, aplícatelo para ti lo que estás diciendo. En todos lados hay de todo. Otros dicen, eso lo dice por mí, porque la conversación que tuve con él. Si tuviera que predicar para cada uno de los que estáis en la silla, necesitaría 7 horas. De cada uno de lo que veo, de lo que hablo con cada uno. Esta es la palabra de Dios para todos. Si tú no la recibes, el problema no lo tengo yo, lo tienes tú. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes para qué la palabra de Dios se predica? ¿Sabes qué dijo un filósofo llamado Aristóteles? Dijo que para dar un buen sermón, un buen discurso, una buena palabra, tiene que haber 3 componentes. Tiene que haber logos, patos y etos. Y patos no hablo de lo de cuac cuac. 3 términos griegos. Logos, patos, etos. ¿Y qué significa? Logos significa contenido intelectual en la palabra, información, conocimiento. Patos significa pasión al compartir el conocimiento. Y etos significa una vida de integridad que respalda lo que se está diciendo. ¿Quieres predicar la palabra? Hay que aprenderla, hay que vivirla y hay que tener la pasión de saber para quién lo estás haciendo. ¿Para qué se predica la palabra? Vamos con la última. Primero, para darle la gloria a Dios. Segundo, para salvar a los perdidos. Tercero, para que los cristianos crezcan y maduren. Y último, para que los cristianos sean discípulos que sirven, que se accionan para Dios. Porque somos hechura suya, Efesios 2:10. Y Dios ha preparado obras para ti, para mí, para que le sirvamos. Tú tienes que saber qué dones tienes, qué talentos tienes, qué habilidades tienes, dónde se te da bien servir. Tú dices, pero ¿para qué tanto servir? Yo mejor me siento y yo recibo, pastor. Escúchame bien, ¿sabes de qué te beneficia servir? Servir trata tu carácter y te hace maduro. Servir hace que prepares tu carácter, pero además te hace madurar en tu forma de hablar, de tratar a las personas, de cómo hacer las cosas. Servir hace que aprendas más de Dios y de ti mismo. Servir es una forma de agradecerle a Dios lo que Él ha hecho por ti. Servir es necesario porque seremos recompensados por lo que hacemos. Pero tenemos que servir y recibir la palabra no a mi manera, sino a la manera de Dios. ¿Sabes que cada uno tiene su manera de tratar a Dios y escuchar la palabra? Hay gente que se convirtió en otra iglesia, conoció el evangelio en su país, otros conocieron el evangelio en otra denominación, en otras formas, en otras maneras, en otras culturas, y cada uno tiene una forma, un ritual de acercarse a Dios y de entender la palabra y de recibirla según cómo ha sido criado. Pero cuando venimos delante de Dios, tenemos que aprender a romper los esquemas del pasado, porque Dios a veces cambia las formas para que no seamos religiosos de que siempre somos los mismos. Dios a veces cambia las formas, como hizo con Moisés. Primero la serpiente de bronce sirvió para sanar ante el veneno de las serpientes, pero después dijo Dios, hay que tirar la serpiente que sana, porque la gente se ha acostumbrado a mirar a la serpiente en vez de a Dios. A veces la gente se acostumbra a mirar el pastor, el culto, la alabanza, los rituales, y no se acuerda que si predicas, si cantas, si adoras, si haces algo bueno, es porque Dios lo hace, no es porque nosotros valgamos.
Pero esto lo sabes cuando tú buscas de la palabra. Por eso la palabra no puede ser falsificada, adulterada, diluida. Estoy terminando. Diluida. Hoy, ¿cuál es una de mis metas? Nosotros somos una iglesia que abrimos la puerta a todas las personas. Y cuando digo todas las personas, es todas. Hasta el más feo entra. Y a prostitutas. Y a homosexuales. Y a todas las personas que quieran cambiar. Le abrimos la puerta. Cuando tú solamente abres la puerta a gente que tú dices, no, esto no, este sí, porque parece que pueden cambiar. Si tú dejas entrar 3 y vas a lo seguro, lo normal es que 2 al menos se queden, porque vas a lo seguro. Cuando tú abres la puerta a todo lo que viene, a aquel que han tirado de allí, aquella que tuvo no sé qué, aquel que... Cuando tú abres la puerta a todo el mundo, corres el riesgo de que hoy vengan 20, pero mañana se vayan 10. Porque hay gente que quiere cambiar, pero luego se le pasa la emoción y se va. Pero es mejor correr el riesgo de dejar entrar a 20 que se vayan 10 y 10 sean cambiados. Es mejor correr ese riesgo porque hay que abrir las puertas a todo el mundo. Pero cuando pasa unos meses y se le da un discipulado, hay que decir a las personas, mira, te abrimos la puerta en las condiciones en las que estabas, pero ahora Dios te pide cambio. Ahora ya toca hacer ciertas decisiones. Y hay gente que quiere hacerlo y gente que no quiere hacerlo. El que no quiere hacerlo no hace falta echarlo. Se van solos porque cuando no quieren la palabra, se van solos, se sienten confrontados y se van. No quieren cambiar. Pero hay otros que salvamos, que nadie le abrió las puertas y podemos por predicarle la palabra. Ese es el riesgo que corremos. Entonces nosotros, uno de mis miedos en este tiempo, ¿cuál es? Una de mis metas es que aquí no se diluya la santidad y la palabra de Dios y ¿cómo es? Se crea que tiene que ver con abrir la puerta a todo el mundo, se confunda. No, primero a nivel de evangelismo y salvación la puerta se le abre a todos, pero a nivel de santidad hay que exigir la palabra de Dios como está escrita. Al tiempo y al proceso hay que dejar que la gente cambie, pero no confundamos. Una de mis metas es que en MDV, en Mensaje de Vida, podamos abrir la puerta a todos y todos puedan entrar y digan, ay, le han abierto la puerta a aquella. Sí, se la hemos abierto, pero cuando pase el tiempo le vamos a poner la palabra de Dios delante y le vamos a decir, Dios exige santidad. La palabra no la vamos a diluir. Los comerciantes de los judíos de los tiempos de Jesús, cuando querían hacer negocios, ¿sabes qué hacían? A la leche le echaban agua, al vino le echaban agua para diluirlo y sacar más vino y sacar más leche. Lo vendían al mismo precio como puro, pero lo diluían hasta que los clientes se daban cuenta y ya no querían de ese vino. Escúchame bien, dice Amós, llegará el momento que la gente tenga hambre de la palabra y no la encontrarán. Escúchame, quiero que esta iglesia sea un lugar donde la gente pueda encontrar el amor y el abrazo para recibirlos, pero la palabra verdadera para que venga a corregir, a enseñar, a exhortar. No vamos a diluir la palabra, no la vamos a vender barata. La palabra llama mentiroso al que miente, la palabra llama ladrón al que roba, la palabra habla claro y no la podemos maquillar. La palabra es verdad y la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Te voy a decir un pequeño secreto. ¿Sabes por qué a veces dices, pastor, mira, se ha ido el joven aquel, se ha ido la joven aquella, se ha ido el hombre aquel que venía? Sí, porque se le abrió la puerta, pero cuando se marcó la exigencia no querían. Porque hay jovencitos que quieren seguir viviendo su vida afuera. Porque hay mujeres y hombres que quieren seguir fornicando y adulterando afuera. Porque hay hombres y mujeres que quieren seguir con los tatuajes y con las tonterías. Y aquí no lo podemos permitir.
Abrimos la puerta a quien quiera, pero no vamos a permitir que el pecado se asiente dentro. Pecado hay en el hombre, claro, pero no consentido y consciente. La gente que quiera cambiar, gente que poco a poco cambia, ¿vale? Pero que poco a poco vaya trabajando y picando piedra. No podemos ser consentidores, no podemos diluir la palabra. La palabra es verdad y es la que nos hace libres. Hay que predicar la verdad de la palabra. ¿Y saben lo que pasa cuando predican la verdad? Que hay gente que le sienta mal. No se levantan aquí tanto. Pastor, me siento mal eso. No. Pero luego tú dices, hombre, esto es muy duro. Esto que ha dicho por mí. Esto que ha dicho para este. ¿Qué culpa tengo yo que esto esté escrito así? ¿Qué culpa tengo yo? Ojalá mi pastor fuera Jesús. Si fuera Jesús te pelaba las orejas, pero de verdad. No te aguantaba ni una. Porque Jesús era más duro. Jesús le dijo a los suyos, a los apóstoles, a su ministerio, a los 12. ¿Alguno más se quiere ir de aquí o qué? Primero le daba panes y peces a todos, le abría la puerta a todos, pero cuando pasaba un tiempo decía, señores, ya vale de panes y peces, hay que decidir ahora. No confundamos puertas abiertas a todos con diluir la verdad. Puertas abiertas a todos, pero al tiempo la verdad tiene que cumplirse, tiene que trabajarse. Porque la verdad es la única que me puede traer libertad. Y si no predicamos la verdad, se crean discípulos raquíticos, discípulos anoréxicos, discípulos que no sirven, que no dan, que no ofrendan, que no aman, que no siembran, que no dan amor a los demás. Pero cuando se predica la palabra de verdad cuesta más, te quedas con menos, pero salen discípulos, sale un remanente pequeño en el que puedes confiar para que sigan llevando la palabra de Dios a otros. La palabra de Dios es para alimentarnos, no para ganar fama, es para alimentarnos. Alguno puede decir, escúchame bien, porque yo soy real y aquí en el púlpito soy como estoy ahí. Yo aquí no estoy haciendo un papel, yo soy como estoy ahí. Algunos pueden decir, eso dices tú, pastor, pero entonces ¿por qué chillas tanto? ¿Para que la gente te aplauda? No, cada uno vive con pasión la palabra como la vive. Y yo la vivo así. Tú la puedes hablar tranquilo y sigue siendo palabra. Tú puedes chillar y sigue siendo palabra. Pero hay algunos que nos apasionamos al hablarla y entonces parece que chilla. Pero no es que intenta ganar el aplauso. Lo que intenta es que la gente entienda, que a la gente le llegue y que la gente diga, yo también quiero esa palabra. Yo también quiero esa pasión. Yo también quiero vivir el evangelio. No me avergüenzo del evangelio. El evangelio es poder. Termino. No se puede predicar la palabra sin espíritu. Porque una cosa es transmitir información y otra cosa es transmitir transformación. Y las palabras son importantes. ¿Sabes que si los científicos y filósofos más grandes que inventaron el teléfono, el tren, los coches, fueran mudos y no hubieran podido expresar con palabras sus ideas, no se podrían haber llevado a cabo esos proyectos? Las palabras son importantes porque cuando hay palabras se expresa el plan y el proyecto que tienes en la mente. Y la gente tiene en la mente cosas especiales y cuando las expresa con palabras le da forma a los pensamientos. Por eso quiero decirte algo. Dios tiene pensamientos de bien para ti. Dios tiene planes para ti, tiene ideas contigo. Pero tú no lo sabes a veces. Pero Dios ha querido dar a sus pensamientos forma. Y le ha dado forma de varias maneras. Le ha dado forma a través de la naturaleza para que tú entiendas que hay un Dios que ha hecho el universo y que lo sostiene. Pero le ha dado forma a través de esto. Aquí está su palabra. Y cuando tú entiendes la palabra, son palabras que expresan los planes, los proyectos, el corazón de Dios. Así como tus ideas se expresan con palabras, al leer la palabra tú conoces
más a Dios. Pero además hay un momento de la historia donde Dios decide traer la mayor revelación de sus pensamientos, de su amor, de su corazón. ¿Y sabe dónde fue? En Jesús. Y dijo, Él era el verbo, la palabra, la expresión del corazón de Dios, la expresión de la mente de Dios. Y algunos dicen, más vale una imagen que 1000 palabras. Por eso Jesús tuvo que decir, pues mirad, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Escúchame bien, la palabra de Dios marca la diferencia. La palabra de Dios enseña, corrige, exhorta, levanta, restaura, sana. Si tienes eso, si te lo ha regalado Dios, si es para ti, ¿por qué la rechazas? Rindámonos a la palabra, tomémosla como un tesoro y pongámosla en nuestra mente, en nuestro corazón, y digamos, Señor, quiero conocerte, voy a estudiar tu palabra. Dile de al lado, sin palabra no eres cristiano. Todavía hay gente que dice, qué exagerado el pastor, qué exagerado. Sin palabra no eres cristiano. Prórroga, último minuto. Tengo que decirlo para terminar. La palabra, dice Hebreos 4:12, es viva. Esto no es un libro de historia. Tú la lees y el autor, Dios, te está hablando. Está ahí contigo, el Espíritu Santo. ¿Sabes qué significa esto? Significa esto y esto y esto. Y lo tienes que aplicar a tu vida. Pues yo cuando la leo no siento nada. ¿Has orado y le has dicho a Dios, ayúdame a entenderla? ¿Intentas todos los días buscarla? ¿Intentas todos los días ponerte a intentar entenderla? Porque no se puede hacer esto. ¡Háblame, Dios! Y los hijos de Israel los libró, y esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Y esto qué me quiere decir con esto, Dios? Cógete la Biblia y estúdiala. Y el Espíritu Santo, Dios, verá que quieres aprender de Él. Y Él está interesado más que nadie en que tú aprendas. Entonces el Espíritu Santo vendrá y te empezará a enseñar. Dice que es eficaz. No hay nada que pueda ayudarte más en tu vida que esto. Es eficaz. Mi consejo no siempre es eficaz. La palabra sí. Mi predicación no siempre es eficaz. La palabra sí. La palabra es viva y es eficaz. Y dice que es más cortante que espada de dos filos. ¿Sabes qué significa? Que algunos aquí están escuchando la palabra y es como si estuvieran escuchando a un payaso, a un mono, y pasan de todo. No voy a hacer caso a lo que dice. Voy a seguir viviendo mi vida como tú quieres. Pero la palabra es cortante, penetra hasta lo más profundo. No la puedes parar. Cuando tienes la intención de escucharla, de oírla, penetra y desmonta los argumentos de hombres, el orgullo, corta hasta lo más profundo, de tal manera que te habla y te trata. Pero tú dices, espada para dañarme. En el Apocalipsis dice que Jesús te vendrá como palabra aguda, como una espada aguda para destruir los enemigos. Efesios 6:17 dice que la espada es la palabra de Dios, pero las dos tienen términos griegos para destruir enemigos. Pero Hebreos 4:12, el término griego es macaira, y habla de no una espada, sino una daga corta, de cuerpo a cuerpo, y habla no como aquel que intenta dañar al enemigo, sino como aquel que tiene un bisturí para ayudar a sanar al amigo. Por eso la palabra te sana, te trata, te restaura, toca los puntos que te están doliendo, toca aquellas cosas que hay ahí que te están estorbando, y va tratándote, porque es Dios mismo el que usa la palabra y el que opera en ti. Por eso hay que dejar de vivir un evangelio pobre, miserable, falso, religioso. Hay que vivir un evangelio donde la palabra esté arriba en el corazón y le demos importancia. La palabra de Dios la predicas y es como que te discierne y te desnuda por dentro, y tu conciencia empieza a señalarte: tienes que cambiar, tienes que cambiar.
Cuando le prestas atención, eso es la palabra. Se junta Dios y tu conciencia y te... Tiene que cambiar. No puedes seguir así. Es el discernimiento de Dios operando en ti, exponiéndote. Y como la palabra, cuando tú te llenas de ella, no necesitas que nadie te diga, háblala a los demás. Pablo se llenó de la palabra y dice, ay de mí que no la comparta. Jeremías quería dejar de hablar la palabra, pero hay un fuego ardiente dentro de mí que no me deja parar. Cuando tú te llenas de la palabra, rebosas y a donde estás dejas ver que estás comiendo de la palabra. No te ves forzado, porque la palabra alumbra. Y en la cruz, Jesús es la palabra, el verbo, la vida. Jesús desnudo, malherido, desdichado, casi sin vida. Pero allí en la cruz, el verbo, la palabra con los brazos abriendo, estaba alumbrando el universo, diciendo, señores, aquí estoy expuesto en la máxima oscuridad. Y ya me pueden torpedear, pueden venir contra mí, me pueden pegar, me pueden lastimar, me pueden criticar. Pero la palabra tiene una esencia que alumbra aunque tú le quieras hacer daño. Cuando tú quieras hablar de tus palabras, podrán callarlas. Pero cuando tú hables de la palabra de Dios, aunque la critiquen, aunque la manchen, aunque la pisen, seguirá alumbrando como Jesús alumbró en la cruz del Calvario. La exposición de la palabra alumbra, señores. Hay que hablar la palabra, dejarse de hablar palabrerías de hombres y hablar la palabra de Dios. En la esencia del evangelio es porque estamos aquí. Por eso estamos aquí. Y Jesús dijo en las bodas del Cordero, en las bodas de Canaán, que el último vino, el del final, fue el mejor. Hoy, ¿sabes a qué te animo? Dice la palabra en Amós, y vendrán días que habrá hambre de oír la palabra y no la hallarán. Hoy se está repitiendo. La gente tiene necesidad, pero no hallan la palabra. Y tú dices, pues si hay más cultos que nunca, más iglesias que nunca. Pero es que no dice la palabra que no hubiera palabra para oír, sino que no había gente que hablara la palabra y la viviera con integridad. Ese es el problema. Hoy hay muchas iglesias, pero hay poca gente que con integridad vive lo que predica. Y hoy, ¿sabes qué quisiera yo? Que tú y yo nos tomáramos en serio esto, de que hay mucha gente que tiene hambre y no sabe de qué, está buscando mil cosas, y que puedan venir aquí o donde tú trabajas o donde tú vives o en tu barrio y encuentren no solo la palabra, sino gente que con sus errores la intenta vivir, la intenta llevar a su vida, a aplicarla en su vida día a día, porque la gente tiene hambre. ¿Y quién le va a dar de comer en los últimos tiempos? Estamos en los últimos tiempos. Hagamos que como en la boda de Canaán, el mejor vino venga al final. Hagamos que como el tiempo ahora, Cristo viene pronto, antes de que Él venga, vamos a predicar más la palabra. Nos vamos a esforzar por llevarla con integridad. Nos vamos a esforzar por llevarla con santidad, para que la gente pruebe el buen vino y corran los ríos de agua viva dentro de ellos. Yo no me quiero callar la palabra. Yo quiero llevar lo que he vivido, lo que tengo, lo que me han regalado. De lo que tengo, dale a otro. ¿Puedes ponerte en pie ahí donde estás, por favor? Perdóname por ser largo, pero tenía que acabar. Y quiero que te vayas a tu casa entendiendo que Dios te está necesitando. No te necesita Él como persona, como Dios, pero se ha autolimitado a hacerlo contigo. Si tú no haces tu parte, tendrás que buscar a otros. Yo quiero ponerme delante de Dios y decir, Señor, yo quiero hacer mi parte. Si yo he vivido y he tenido lo que tú me has dado para mí sin yo merecerlo, yo quiero también dar a los demás de lo que yo he recibido. No quiero quedármelo para mí. Por favor, mientras
Dios sigue tratando tu vida y cambiando, habla a los demás de lo que te está haciendo cambiar a ti. No necesitas ser perfecto para hablar a los demás. Necesitas hablar de lo que sabes, de lo que has vivido. Yo no sé nada que hablar, a que puedes hablar de cómo ha sido tu testimonio, de cómo Dios te ha hablado, de dónde te ha sacado el Señor. ¿Puedes hablar eso? Eso es palabra de Dios. Eso impacta porque es Dios trabajando vidas. La gente necesita. Hoy pregunto, y vamos a orar para terminar, ¿cuántos realmente están dispuestos a santificarse, apartarse para Dios, llenarse de su palabra para llevarla también a otros? ¿Estás dispuesto? Cierra tus ojos ahí donde estás.